Seguidamente vamos a apreciar el material audiovisual que sintetiza el drama histórico de la libertad de prensa en Bolivia, a través de una secuencia cronológica que nos explica y narra la prestigiosa actriz y pedagoga Melita del Carpio Soriano, activa integrante de PEN Cochabamba. Con esta invocación a la memoria histórica, hemos cumplido el propósito de honrar esta memoria y agradeciendo y felicitando a Anita Diep, nuestra presidente, por esta encomiable iniciativa del PEN Bolivia en el marco de las actividades programadas por PEN Internacional. Esperamos volver a vernos muy pronto. Adelante, Melita. Aquí en Bolivia, como en muchas otras partes del mundo, a lo largo de nuestra historia también se ha perseguido a periodistas y escritores por el ejercicio de la profesión, por develar los oscuros secretos que el poder se empeña en ocultar y finalmente por sus ideas, por una manifestación libre de sus ideas. En esta oportunidad del Día de Muertos, PEN Bolivia quiere hacer un recuerdo de todos ellos, quiere hacer un registro también de sus nombres y de las circunstancias trágicas de sus muertes. Que no se los olvide, porque muchos nombres han quedado perdidos en la nebulosa del tiempo. Que se los recuerde en las cátedras de periodismo, en las asociaciones de periodistas, en los colegios y en todo lugar donde brille la verdad y la libertad de expresión. El escritor Carlos Montenegro, en su libro Nacionalismo y Coloniaje, nos remonta al primer caso de un periodista asesinado en la historia republicana, Cirilo Barragán. Murió fusilado en 1865 durante la tiranía de Mariano Melgarejo, paradigma de las dictaduras en Bolivia. La pluma del periodista apuntaba certeramente contra las iniquidades del tirano, en pos de democracia, y pagó por sus convicciones en el paredón. Es el primer periodista de investigación que ha sido asesinado en Bolivia, a causa de sus indagaciones sobre un caso de corrupción que involucraba a las más altas esferas de gobiernos castrenses surgidos en los años 60. Lo mataron en la imprenta de su propiedad el 14 de febrero de 1970, cuando estaba a punto de publicar pruebas que demostraban los vínculos entre el gobierno de Obando y una red de la CIA y el Pentágono, montada para traficar armas de España a Israel usando un buque con bandera boliviana. Por la misma causa, un mes después, fueron asesinados los esposos Alexander, también en la ciudad de La Paz. Como una copa negra que bebía el mundo. Alfredo Alexander Jordán, propietario y director del periódico Hoy, murió horrendamente en su hogar el 14 de marzo de 1970 junto a su esposa Marta Dupleix. Una bomba
recibida ingenuamente por su empleada doméstica a la hora del desayuno, estalló mientras él y su esposa aún estaban en cama. Alfredo Alexander, que fue un diplomático de trayectoria, accedió a la misma información que manejaba Jaime Otero Calderón acerca del contrabando de armas a Israel. El principal sospechoso de su asesinato fue el entonces capitán Luis Arce Gómez, esbirro en el gobierno de Obando y experto en explosivos, que aprendió a manejar como alumno de la Escuela de las Américas del Comando Sur. El nombre de la periodista Leslie Andreusi Vaca Díez figura entre los 77 casos de desapariciones forzadas durante la dictadura militar de Hugo Banzer Suárez. Desapareció en Santa Cruz el mismo día en que se produjo el golpe fascista, el 19 de agosto de 1971, cuando fue apresada en el Paraninfo de la Universidad Gabriel René Moreno en medio de una balacera paramilitar. Según testimonios que registró la Asociación de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, la joven reportera de Radio Piraí y corresponsal del periódico Los Tiempos fue conducida del predio universitario a dependencias de la 8ª División de Ejército, donde los militares la ultrajaron sexualmente. Fue trasladada el 22 de agosto a La Paz y nunca más fue vista. El de Leslie Andreusi es testimonio trágico sobre la brutal impunidad de un crimen de lesa humanidad. Luis Espinal ha sido, no el primero, pero uno de los más emblemáticos mártires de la democracia, de la expresión de la libertad en Bolivia, que fue asesinado en 1980, en la noche del 21 al 22 de marzo, después de haber sido brutalmente, cruelmente torturado. Su muerte ha sido un momento muy traumático en la historia boliviana, en vísperas del golpe militar de Luis García Meza y de Luis Arce Gómez, que ambos fueron los asesinos intelectualmente y ellos han pagado con muchos años de cárcel para ese crimen. Él era un representante de la teología de la liberación. Él decía que la iglesia tiene que ser pobre para los pobres, tiene que comprometerse para que mejoren las condiciones sociales en la sociedad. Eran cosas que él denunciaba a diario en sus artículos de prensa, en sus programas de radio. Él también hacía críticas de películas, participaba en la producción de películas. En 1979 fundó un periódico, un seminario aquí, juntamente con connotados periodistas como Lupe Cajías, Antonio Peredo, Alfonso Gumucio, que continuamente denunciaban los aprestos golpistas de los militares que estaban buscando otra vez retomar el poder, denunciando inclusive sus negociados con el narcotráfico. Todo esto al final llevó a su trágica muerte en aquella noche del 21 al 22 de marzo de 1980, es decir, hace 40 años atrás.
La muerte cruel y desaparición infame del cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, tras el golpe del 17 de julio de 1980, es la muestra de cómo el ejercicio del pensamiento democrático, de la pasión revolucionaria, de la libre expresión y del derecho a la información son capaces de levantar la ira de bestias que visten uniforme militar. Antes que un carismático líder político y un lúcido tribuno legislador, Marcelo era fundamentalmente un brillante periodista y escritor, novelista, ganador del premio William Faulkner por su obra Los Deshabitados. Fundó y dirigió el semanario Proarte, la revista Guión y el periódico El Sol en los años 50 y 60. Colaboró asiduamente en el semanario Aquí de Luis Espinal. Cuando García Meza y Arce Gómez lo asesinaron, acallaron sus investigaciones sobre los crímenes y delitos de la dictadura de Banzer. Entonces en la escala de la tierra he subido. Entonces en la escala de la tierra he subido. Entre la atroz maraña de las... El 29 de marzo de 2008 murió Carlos Quispe, periodista de FM 90.7, Radio Municipal de Pucarani en el Altiplano de La Paz, por traumatismo encefalocraneano, según el informe forense. El joven periodista Aymara fue linchado dentro de la radio que funcionaba en la sede del gobierno municipal por una turba de 300 dirigentes y comunarios que atacaron, incendiando y destruyendo las instalaciones de aquella emisora. 4 exautoridades municipales y 2 exdirigentes del Comité Cívico de Pucarani han sido enjuiciados por aquel crimen contra la libertad de prensa en nuestro país. Por ellos, por todos ellos, por la memoria de nuestros muertos, desde una Bolivia profundamente polarizada por las contradicciones políticas, el PEN Bolivia renueva su compromiso de mantenerse atento y vigilante por los derechos de expresión y por la palabra en libertad.